Bueno, son las 5 de la tarde con 29 minutos y recordamos este tema extraordinario, mítico, de mi época cuando era muy joven, de los años 80, de Témpano, de aquel grupo de rock sinfónico en donde en ese momento pues ya nos tocaba la fibra, ¿no?, de la identidad y la soberanía, y que ahora se ha puesto nuevamente, después de tantos años otra vez, está idéntico todo lo que cuenta Témpano en la letra de ese, bueno, tan entrañable tema, ¿no?, que es la disputa territorial sobre el Esequibo. Durante 180 años, el clamor de dos naciones ha resonado, bueno, sobre un territorio que, a pesar de las adversidades, Venezuela no deja de reclamar como suyo, y un reclamo, bueno, que se encendió aún más todavía en el 2015 en las aguas de cuando se descubrió, bueno, que había petróleo en esa parte del Esequibo venezolano. Aquel espacio que en el 77 formó parte de nuestro legado como la colonia española es hoy motivo de intensos debates y acciones diplomáticas. Fue reconocido como nuestro límite cuando se separó la Gran Colombia, y aún resuena el eco de aquel polémico laudo de 1899 en París. Hoy nos acompañan, bueno, dos voces autorizadas en la materia. Primero, el profesor Rafael Arraiz Luca, reconocido historiador, amigo de la casa. Vamos a hablar de él, de lo que es los antecedentes y la historia. Y después vamos a conversar con el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional Público y presidente de la Asociación Civil del Consorcio del Desarrollo y Justicia, el señor Héctor Faundés. No obstante, antes de darle paso, permítame ponernos primero en contexto rápidamente de lo que ha ocurrido el día de hoy. Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ha manifestado su apoyo a Guyana, o a Guayana, a Guyana, perdón, y su derecho soberano a explotar sus recursos, acentuando las tensiones. En repuesto, nuestro presidente Nicolás Maduro, junto con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha defendido la postura venezolana y ha denunciado la intromisión externa. Estamos presenciando una nueva era en la disputa del Esequibo. Está eso por verse. Lo cierto es que también la Asamblea Nacional acaba de aprobar un referéndum consultivo para la defensa del territorio del Esequibo. Le damos ya la bienvenida, disculpen lo extenso de la introducción, pero es muy importante por todo lo que está ocurriendo justo a esta hora. Le damos la bienvenida al profesor Arraiz. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex, con mucho gusto. Mira, bueno, comienzo por el pasado. El Imperio Español en América fue perdiendo territorios. Por ejemplo, Aruba, Curazao y Bonaire lo perdieron frente a los holandeses. Martinica, Guadalupe frente a los franceses. Los ingleses se tomaron Jamaica, Barbados, y los holandeses estaban en la zona de Guyana en el siglo XVIII. Ahí tenían 3 provincias donde cultivaban trayendo esclavos africanos. De esas 3 provincias se adueñó Inglaterra y llegaron a un acuerdo en 1814, y eso pasó a ser territorio de la colonia británica en 1814. El límite colindante con la República de Venezuela, que se había creado en 1811 con base en los límites de la Capitanía General de Venezuela de 1777, era el río Esequibo. De modo que los ingleses tenían allí la Guyana inglesa y terminaba en el río Esequibo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Inglaterra en 1841 le pide a Robert Schomburg, comisionado para que fije los límites en esa región, y respeta los límites originales, y arrima la bandera inglesa hasta Barima, ya en territorio venezolano, en Amacuro y el Cuyuní. Estamos en 1841, 1843. Ese es el origen del conflicto. Seguramente el doctor Faúndez va a explicar mucho mejor que yo. Mi tarea sería esta, fijar los orígenes del conflicto. Hay otra cosa que agregar antes de escuchar al doctor Faúndez. La Venezuela de 1841 y 43 difícilmente ejercía soberanía territorial clara en ese territorio tan alejado de los centros metropolitanos. La ciudad más cercana que tenía era Angostura,
De modo que en alguna medida estas cosas pasaban porque eran territorios que no estaban plenamente ocupados ni por el Imperio Español antes, ni por la República de Venezuela en su momento. Profesor, comienza el conflicto en 1899. ¿Es exactamente ahí cuando comienza las diferencias con el laudo de París? No, en 1841-43. Ese es el origen del conflicto, que es cuando Schomburg rueda los límites. Venezuela reclama y se llega al laudo de París en 1899, fíjate, 50 años después de reclamos por parte de Venezuela. Y a partir de ahí siempre se ha mantenido como una zona de reclamación, es decir, nunca ha sido parte de Holanda en su momento, o Inglaterra en su momento, o incluso también de todos los que han participado dentro del Esequibo, o Venezuela ha tenido esa autoridad y esa soberanía sobre ese lado del Esequibo. No. En el laudo de París, de acuerdo con los documentos de Severo Mallet Prévost, se advierte la ilegitimidad del laudo de París y Venezuela reclama el laudo. Y el otro hito importante es cuando el gobierno de Leoni en 1966 llega al Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué ese es un hito importante? Porque Guyana, todavía era Guyana colonia británica, iba a ser muy pronto una república independiente, acepta la discusión del punto, lo que supone tácitamente que reconocían el conflicto. De modo que, bueno, antes de despedirlo, profesor, 1841-43, 1899, 1966. Antes de despedirlo, profesor, tenemos que hacer una pausa rápida para también conversar con Héctor Faundés. Me gustaría tu valoración de la decisión que acaba de tomar la Asamblea Nacional de ese referéndum consultivo y si hay algún temor de que esto pueda llegar a ser un conflicto bélico en contra de Guyana. Bueno, yo no creo que eso llegue a un conflicto bélico. Reafirmar la soberanía de Venezuela sobre un territorio que le fue arrebatado de manera ilegítima hace 180 años a Venezuela es algo que hay que hacer permanentemente, porque fue un despojo territorial que padeció la República y del que todavía no nos hemos resarcido. Entonces, lo que se haga en ese sentido me parece bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por darnos luz acerca de lo que está ocurriendo en este momento en esa explotación del Esequibo. Ok, con mucho gusto, Alex. Un abrazo. Un abrazo grande. Verás, el profesor Rafael Arraiz, bueno, historiador conocido y amigo de la casa, para que nos pueda más o menos poner en contexto dentro de la historia para saber en dónde estamos parados en este momento. Vamos a hacer una pausa, amigos, y enseguida regresamos para conversar con Héctor Faundés para que nos cuente, que es presidente de la Asociación Venezolana de Derechos Internacional Público, para hablar de la actualidad, lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en los próximos días y en los próximos meses en cuanto a este conflicto en el Esequibo venezolano. Ya volvemos. Publicidad. Y el mejor gelato ya está en Caracas, cerquita de ti. Todas las semanas tenemos maravillosas sorpresas de las que puedes enterarte en nuestra cuenta de Instagram, @bambolagelatería. Te esperamos en la primera avenida de Los Palos Grandes, en el Centro Comercial Paseo del Latillo o en el San Vila Candelaria, para que no te pierdas el mejor gelato del mundo, hecho con ingredientes 100% naturales. Bambola Gelatería, el mejor gelato nunca estuvo tan cerca. Banesco tiene un plan para ti, hecho a la medida y con los productos que quieres. Para acompañarlos en sus primeras decisiones financieras está mi primer plan. Y para conquistar tus metas tenemos el plan independiente. ¿Quieres más? Visita banesco.com para que conozcas lo fácil y rápido que puedes tener tu buen plan. Banesco, contigo. Detente un segundo, tienes que tomar una buena decisión. Esa decisión que te va a resetear el día. Por eso yo te ayudo a decidir. Y sin duda es tu momento, Belvita. Puedes darle un mordisquito a tu Belvita Honey con un café con leche o saborear una Belvita Cracker con queso crema. Combina lo rico, lo sano una y otra vez. Dale a tu día ese momento que tanto espera. Dale tu momento, Belvita. ¡Oh! Frescarini.
benvenuti tutti per mangiare la pasta y la salsa Frescarini. Inspirados en la cocina de Italia, seleccionamos ingredientes frescos y de calidad para mostrar la verdadera pasión por el sabor. Pastas y variedad sin igual de salsas listas para sorprender. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Venezolana de Derecho Internacional Público y presidente de la Asociación Civil Consorcio de Desarrollo y Justicia, para hablar de la actualidad, y le damos la bienvenida. Don Héctor, muy buenas tardes. Bienvenido a Onda, la Superestación. Buenas tardes, un placer saludarlo, Alex, a usted y a su audiencia. Permítame aclarar, sí, hace algunos años que ya no soy presidente de Consorcio de Desarrollo y Justicia. Bueno, pero lo recordamos de todas formas. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la aclaración. Primera pregunta, estamos muy preocupados, señor Faundes. ¿Qué implicaciones legales tiene razón para estarlo? Gracias. ¿Qué implicaciones legales tiene en este momento para Venezuela esta reciente intervención y el posicionamiento de los Estados Unidos a favor de Guyana en la explotación del Esequibo? Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Uno está la disputa en este momento por el tema de las licitaciones a las que ha convocado Guyana, las declaraciones del subsecretario para el hemisferio occidental, Brian Nichols, y la reacción del gobierno de Venezuela. Yo creo que de todo esto lo más importante, lo clave, es la reacción del gobierno de Venezuela y más que del gobierno de Venezuela, de la Asamblea Nacional y de su presidente Jorge Rodríguez, que han decidido convocar a un referéndum consultivo para los efectos de determinar qué es lo que se va a hacer con la defensa del territorio Esequibo. Con el pretexto del tema de las licitaciones de campos petroleros y gasíferos, con el pretexto de las declaraciones de Brian Nichols, entonces ahora se pretende soltar una papa caliente que tiene el gobierno y que no sabe qué hacer con ella porque no sabe cómo manejar el tema del Esequibo, y pasarle la pelota al pueblo, que sea el pueblo el que decida qué es lo que vamos a hacer. Mire, en una democracia responsable, los gobiernos son electos para gobernar. Los líderes son los que tienen que marcar el camino, conducir a la población. No es a la inversa. Pretender que sea el país el que le diga al gobierno qué es lo que tiene que hacer con el tema del Esequibo, cuando mucha de la gente ni siquiera conoce qué es el derecho internacional, cómo opera el derecho internacional, ni sabe dónde queda el Esequibo o algo parecido. Claro. No tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido que el gobierno pretenda basarse en el pueblo. No importa si ese pueblo vive en una casa modesta en Katia o si vive en el country club. El tema es que simplemente no sabe qué es lo que está planteado y no sabe cuál es la estrategia correcta, cuál es la estrategia adecuada y cómo llevarla a cabo. Entonces, ahora hay también un problema adicional, ¿no? Es la circunstancia de que esto se plantea con el propósito de resolver problemas de política interna. El gobierno pareciera ser que quiere envolverse en la bandera nacional, del mismo modo como hicieron los militares argentinos
con la guerra de las Malvinas, envolverse en la bandera nacional para que todo el país salga detrás de ese gobierno, entonces, que está luchando por la defensa y curiosamente luchando por la defensa del Esequibo sin saber qué hacer y devolviéndole la pelota a la población, al ciudadano común y corriente. Con algunos elementos adicionales, ¿no? La circunstancia de que quien contaría los votos en un referéndum de esa naturaleza es un CNE que carece de credibilidad y que va a ser manipulado. Y luego, ¿cuál va a ser la fecha para la que van a poner eventualmente una consulta de este tipo? La van a poner para el mismo día en que están previstas, por ejemplo, las elecciones primarias. E incluso si no fuera así, lo cierto es que con esto el gobierno simplemente quiere envolverse en la bandera nacional como si se tratara de la guerra de las Malvinas. Lo que pasa es que hay una diferencia importante. Los militares salieron con las tablas en la cabeza de la guerra de las Malvinas. Aquí, en este caso, ellos se atornillarían en el poder. Usted, bueno, que evalúa muy bien el papel del derecho internacional, le quiero preguntar, y debido a la presencia de las grandes corporaciones de ExxonMobil y teniendo en cuenta las diferencias que hay entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos, y teniendo en cuenta y colocando en contexto los acuerdos que tienen en este momento, recientes por cierto, Venezuela con China, Venezuela con Rusia, uno, y disculpe a lo mejor mi ignorancia, uno puede tener temor, y usted teniendo en cuenta lo que acaba de señalar acerca de esa representación, ese recuerdo de las Malvinas en el momento de los militares argentinos, uno puede tener el temor de que aquí puede llegar a un conflicto, de que a lo mejor Venezuela pueda pedir a China o a Rusia que se empaten en esta intención de poder colocar con cierto temor a los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Rusia está en medio de un conflicto, teniendo en cuenta de que Rusia ha llegado con acuerdos con Corea del Norte y que todo eso se puede complicar, como también se complicó en su momento en la Guerra Fría con Cuba. ¿Todo esto puede ocurrir o es únicamente, como dice usted, que le cae como anillo al dedo al gobierno venezolano para distraer su atención en las próximas elecciones nacionales? Sí, yo no lo veo en la forma que usted lo plantea, Alex. Entonces, por lo menos en un conflicto armado por el Esequibo, eso simplemente sería demencial. Eso no lo veo. Pero usted mencionaba los casos de China y Rusia. Quiero señalar, mire, usted mencionó también a la Exxon. Entonces, y la circunstancia de que la Exxon de alguna manera está detrás de todo este proyecto de licitaciones impulsado por Guyana. Sí, pero el problema es que en los campos petroleros y gasíferos, en la franja que se proyecta sobre el territorio en disputa, en la franja marítima que se proyecta sobre ese territorio, resulta que también está una empresa china, la NOC, una corporación nacional china. Luego, China no creo que haya ninguna posibilidad, no ha hecho ningún gesto de que indique que ellos están con la causa venezolana en el tema del Esequibo, ninguna. Muy por el contrario, están explotando recursos en la zona marítima. Segundo, en el caso de Rusia tampoco veo yo que ellos vayan a apoyar a Venezuela en el tema del Esequibo. Podrán venderle aviones, podrán venderle helicópteros o alguna otra cosa, pero a Venezuela no se va a apoyar ninguno de esos países en lo que tiene que ver con la controversia del Esequibo. Eso es muy claro. Y quiero recordarle que Cuba tampoco está con Venezuela, ¿no? Desde los años 60, desde fines de los años 60, Cuba está con Guyana. De manera que es una controversia bastante complicada. En donde, debe ser curioso, ¿no? Claro, venir a echarle la culpa al imperio. Entonces, bueno, pero si no han sido capaces ni siquiera de conseguir el apoyo de Cuba. Entonces resulta que a Cuba los estamos manteniendo, les estamos suministrando petróleo y recursos, y resulta que Cuba en esto está con Guyana. Ya tenemos poco tiempo. La última pregunta quería hacerle, señor Fandes.
a partir de ahora, cuando se apruebe este referéndum, cuando se vaya a votaciones y que obviamente, como usted señala, referéndum va a arrasar para la defensa de todo el territorio Esequibo por parte de todos los ciudadanos venezolanos, ¿qué va a ocurrir a partir de ahí? ¿Qué va a significar eso desde el punto de vista legal? Bueno, desde el punto de vista legal, lo importante es que en este momento estamos a 6 meses y algunos días más, 6 meses y unos poquitos días para que venza el plazo para presentar la contramemoria de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Esto lo plantean ahora, en este momento, porque han perdido el tiempo, porque no saben qué hacer, porque no saben cómo manejar esta controversia, porque no saben cómo construir una argumentación jurídica sobre la nulidad del laudo y sobre los títulos jurídicos de Venezuela en el Esequibo, entonces, y salen con este invento ahora de la consulta popular. Entonces, el efecto que tiene en el procedimiento pendiente ante la Corte Internacional de Justicia es que, con toda seguridad, con una consulta manipulada, el gobierno la va a ganar, esto es, se va a decidir que no nos defendamos en la Corte, que no presentemos alegatos en la Corte, y en la Corte Internacional de Justicia vamos a perder. Dentro de 3 años habrá una sentencia y esa sentencia será claramente adversa. Ya. Bueno, señor Foundes, Héctor Foundes, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Internacional Público, muchísimas gracias por aclararnos. Bueno, ahí quedan sus palabras y bueno, esperemos que salgamos, bueno, en positivo de todo lo que ha ocurrido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Alex. Muchas gracias. Bueno,